buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy vamos a tratar un interesante tema donde daré mi punto de vista de cómo Gibraltar puede volver a ser española sin violencia ni conflictos, solo mediante la vía diplomática y de una manera en que todas las partes involucradas resulten beneficiadas. Bien, en primer lugar debemos hacer un repaso histórico para refrescar la historia del Peñón y entender cómo llegó a ser parte de Gran Bretaña. Pues bien, debemos remontarnos al año de 1700 cuando muere el rey Carlos II, alias el hechizado, sin descendencia. Dando comienzo a la Guerra de Sucesión Española, el conflicto se desencadenó cuando el emperador Leopoldo I de Austria y el rey de Francia Luis XIV se enfrentaron por el reparto del Imperio Español, que incluía España, sus colonias, los Países Bajos españoles, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán y los territorios españoles en América y Asia. La guerra se libró en gran parte en el territorio español y tuvo grandes repercusiones en la economía, política y sociedad españolas. Los partidarios del archiduque Carlos de Austria, apoyados por Inglaterra, los Países Bajos, Portugal y algunos estados alemanes, lucharon contra los partidarios del rey francés Felipe V, que contaron con el apoyo de Francia, Escocia, algunos estados italianos y de la Corona de Aragón. La guerra fue larga y devastadora y tuvo un gran impacto en la población civil. Finalmente, en el Tratado de Utrecht de 1713 se acordó que Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, ocupará el trono español, pero se limitó su poder. Se acordó la partición del Imperio Español y se concedió a Gran Bretaña el control del territorio de Gibraltar y Menorca, aunque esta última isla se recuperaría unos años más tarde, en el 1782, tras la independencia de Estados Unidos. En el caso de Gibraltar, esta fue ocupada en el año de 1704 y tras los tratados de Utrecht se acordó que Gran Bretaña mantendría la posesión de Gibraltar de manera permanente, pero España conservaría la opción de recuperar la posesión si Gran Bretaña decidiera abandonar el territorio. Y ojo a esta cuestión porque aquí viene la clave de la posterior hipótesis que voy a plantear. En el tratado se estableció que Gibraltar permanecería bajo soberanía británica, pero España retendría ciertos derechos, como el derecho a veto sobre la construcción de nuevas fortificaciones. Además, España acordó conceder el permiso a Gran Bretaña para utilizar la bahía de Cádiz como base naval y comerciar con sus colonias en América del Sur. Realmente debemos ir al siglo XX para entender cómo están las cosas más o menos a día de hoy. Con esta ciudad, el siglo empezó con las autoridades británicas levantando el paso fronterizo con España en 1909, que popularmente se conoció como la Verja. Unos años después, durante la Primera Guerra Mundial, hubo incluso rumores de que España se podría unir a los aliados si, entre otras condiciones, los ingleses cedían el control del Peñón. Llegamos ya a la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye el aeropuerto de Gibraltar y el Peñón se convierte en una importante base para los buques británicos. Ya en la dictadura española se apeló a la descolonización ante la ONU, la cual falló a favor de España, pero Gran Bretaña entonces recurrió al derecho a decidir de los pueblos y en 1967 se celebró un referéndum de autodeterminación en la que el 99% votó a favor de permanecer en Gran Bretaña. Claro, ¿a quién le interesaría pertenecer a entonces una dictadura? Pero bueno. En base a esto, Gran Bretaña tuvo que cambiar el estatus del Peñón, pasando de ser una colonia a un territorio de ultramar, es decir, la ciudad siguió siendo una colonia de facto con otro nombre. Tras este acto, en 1969, el gobierno suprimió las comunicaciones terrestres, volviendo a cerrar la verja. Finalmente, en el marco de la adhesión de España a la Unión Europea, se volvieron a iniciar las conversaciones por la cuestión de Gibraltar y en 1985 se volvió a establecer el paso terrestre. Ya por último, a inicios del siglo XXI, en el 2001, las relaciones entre España y el Reino Unido atravesaban un buen momento y acordaron una propuesta de cosoberanía, la cual nunca llegó a ser ratificada debido al rechazo de los habitantes del Peñón en un referéndum celebrado nuevamente en el 2002. Desde entonces ha habido una serie de encuentros y desencuentros a lo largo de los años, y con el Brexit en 2016 se volvió a plantear otro referéndum de soberanía en el Peñón que finalmente no llegó a nada y así estamos 300 años después, no hemos conseguido nada, pero hoy os demostraré mi hipótesis de cómo podemos recuperar el control del territorio sin conflictos y donde todas las partes resulten beneficiadas. En primer lugar, no tiene sentido ningún tipo de referéndum, ya que no tiene ningún tipo de sentido llenar un territorio con tu gente y luego pedirles que voten
a quién quieren pertenecer. Además, lo que se cuestiona no es la nacionalidad en sí de los ciudadanos del Peñón de Gibraltar, sino la soberanía del territorio. Pero entonces, ¿qué pasa con las 33.000 personas que viven hoy por hoy en el Peñón? Pues bueno, tendrían varias opciones. La primera de todas sería conservar su nacionalidad británica. Los que así lo deseen y también los que quieran la española se les podría otorgar a poder ser sin demasiada burocracia, porque no os conozco bien y al final terminaría siendo una pesadilla de papeleo y mucha gente pues automáticamente ya nadie iba a querer la nacionalidad española. Hay que decir que los hijos nacidos en el Peñón a partir de ese momento se les otorgaría automáticamente la nacionalidad española, pero también si los padres quieren podrían conservar la doble nacionalidad y tener la nacionalidad británica también. Para los residentes actuales que no quieran bajo ningún concepto vivir en este territorio si la soberanía es española, el Estado español deberá buscarles realojamiento en Gran Bretaña siempre y cuando estableciendo un cupo máximo de valor. No vale que se busque una mansión de varios millones de libras, pudiendo ser una idea viable ofertarles una vivienda por un valor similar a la vivienda principal que ya poseen en el Peñón. También habría que dejar claro el estatus político del Peñón y lejos, como piensan algunos, de integrarlo en la comunidad de Andalucía, yo opino que lo mejor será respetarles cierto grado de autonomía y declararlos la tercera ciudad autónoma, incluso a lo mejor en un régimen especial que les otorgue más autonomía que Ceuta y Melilla, pero bueno, esto ya es más discutible. Por último, ¿qué pasa con Gran Bretaña? ¿Cómo van ellos a ceder, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo van ellos a abandonar el territorio, que es la clave, ¿no? Para que el territorio pueda volver a ser español? Pues yo creo que se les debería indemnizar por todos los años que han mantenido la ciudad gibraltareña y por toda la infraestructura que han construido, siendo un pago justo, en mi opinión, una cifra de unos 5.000 o 6.000 millones de euros. Y así los españoles podríamos recuperar nuestro territorio, porque es nuestro y eso es incuestionable. Cuando nos fue usurpado España ya existía y no fue una entrega consensuada por los españoles, sino por un monarca el cual quería gobernar a toda costa y ni siquiera era español, o sea que fijaros el asunto. Por tanto, tras más de 3 siglos recuperaríamos nuestro territorio, pero a su vez los gibraltareños mantendrían su nacionalidad, ya que la cuestión no es que pasen a ser españoles, a menos que ellos quieran. Nadie niega que son británicos, ya que son hijos, nietos y bisnietos de británicos, ya que el Peñón en su día fue llenado por colonos. Por tanto, es incuestionable que su nacionalidad es la británica. Ya digo, a menos que algunos voluntariamente soliciten también la nacionalidad española. En ese caso, España debe facilitársela con la mayor comodidad y facilidad. Y por último, Gran Bretaña obtiene un cuantioso pago por todos los años que ha estado manteniendo el Peñón y toda la infraestructura que ha construido, que después del dinero gastado por ellos, pues sería disfrutado por nosotros, por el Estado español. Por tanto, me parece justo también devolverles el dinero. Aquí no queremos nada de nadie y cada uno lo suyo. Aunque hay que decir que probablemente estas medidas jamás se llevarán a cabo, lo cual no quiere decir que todo esté perdido, ya que el tránsito de capitales, bienes y sobre todo humano entre Gibraltar y el resto de España es considerable y viene aumentando en las últimas décadas. Por tanto, tengo la esperanza que poco a poco se vaya revertiendo la situación y algún día los españoles sean mayoría en Gibraltar, y ahí volveremos a pedir un referéndum, entonces a ver qué les parece. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta hipótesis, qué cosas añadiríais vosotros para hacerlo más atractivo. Y bueno, también quiero comentar y haceros saber que haré un vídeo también sobre las Malvinas y cómo los argentinos podrían recuperarlas, puesto que la situación no es exactamente la misma. Entonces, bueno, quería avisaros de eso, y si os ha gustado este vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros y compartirlo, porque creo que puede estar muy interesante para que a más de uno se le ilumine, y creo que puede ser una idea bastante interesante, ya digo, a explorar. Así que nada, como digo siempre, un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.